Precisamente, la opositora Xochitl Gálvez anunció que va a impugnar los resultados de las elecciones mexicanas. Esto porque ella dice que el proceso se vio manchado por episodios de violencia criminal. Vamos a ver. La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, ha anunciado que impugnará los resultados de las elecciones celebradas en la víspera, alegando una supuesta presencia del crimen organizado en el marco del proceso electoral, que ganó su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, con una diferencia de cerca de 30 puntos porcentuales. La opositora destaca que se enfrentaban a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata, a lo que se ha sumado cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. A su vez afirma que presentarán las impugnaciones que prueben sus afirmaciones para defender la democracia y la república, ya que los contrapesos y división de poderes siguen en riesgo. Gálvez reconoció a última hora de la noche su derrota en los comicios poco después de que el INE publicara un conteo rápido que señalaba una tendencia que no era favorable a su candidatura. Todo ello horas después de afirmar que había ganado las elecciones y pedir al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que respete el voto de los mexicanos. Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7% de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6% de las papeletas. Y es sumamente interesante que tener en cuenta que la candidata Xochitl Gálvez, ella señala bien que ha habido episodios de violencia nunca antes visto durante esta campaña. Hay que tener en cuenta, son más de 34 candidatos asesinados. Es más, el mismo día de las elecciones mataron a un candidato a las elecciones, a un candidato a los diferentes organismos del gobierno, o sea, gobernaturas, alcaldías, etc. Uno más fue asesinado el día de las elecciones. Hemos visto en la cobertura que realizamos que hubo ataques a los centros de votación, quemaron incluso algunas ánforas de elección. Sin embargo, Xochitl Gálvez tiene que demostrar todas estas denuncias con documentos, con pruebas, y el órgano electoral tiene hasta el 31 de agosto para poder resolver todas estas dudas, todas estas impugnaciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la diferencia de la preferencia del electorado es bastante grande. O sea, no es que haya ganado Claudia Sheinbaum por una cifra muy apretada, o sea, nariz con nariz, no. O sea, le llevó casi 20 puntos de diferencia, o sea, es un poco difícil, ¿no? No, además, últimamente suena al argumento del perdedor, decir, hubo fraude, no fueron elecciones limpias, generar un manto de sombra alrededor de una victoria, no concederla totalmente y hacer más difícil un pacto de gobernabilidad o algunos acuerdos, porque igual, más allá del presidente que esté en ejercicio, hay un parlamento que tiene que ponerse de acuerdo, hay medidas en las que hay que trabajar y sin embargo ese parece no ser el plan, ¿no? Mejor es pelearnos, mantenernos en disputa hasta agosto, en un contexto además de uno de los argumentos, decir que había desde el lado del gobierno, había demasiada preferencia a Claudia Sheinbaum, pero es del partido gobierno, o sea, es un poco inocente quizá pensar a quién va a apoyar AMLO. Además, ella misma se define como la sucesora de AMLO. Así es. Yo me imagino que, bueno, Xochitl Gálvez ahora, ella no ha presentado un documento oficializando cuáles son los puntos que ella está impugnando precisamente. En su discurso ella ha hablado de esos índices de violencia, con un favoritismo, pero no ha dicho, bueno, legalmente o en el documento que va a presentar hacia el órgano electoral, cuáles son los puntos que ella reclama, o sea, cuáles son los que ella no está de acuerdo. Vamos a ver cómo se va presentando esto.